¿Cuántos alaban a Dios? Damos honra y gloria al Señor. Aquí nos visita la hija del profesor Clara, póngase de pie. Una familia muy linda, la querida esposa del profesor. Gloria al Señor. ¿Cuántos han disfrutado en esta semana? Entonces, sin más, el profesor Juan Darío Gómez, que el Señor lo use como nunca antes y que palabra de vida venga del cielo. Pero antes, las sorpresas siguen llegando. No nos pusimos de acuerdo con el pastor. El tiempo anduvimos corriendo, buscando todo. Y en este momento vamos a invitar a la esposa del profesor. ¿Cómo se llama? Isidra. Una compañera que siempre ha tenido el privilegio del pastor de andar con ella en todos los lugares, excepto cuando hay algo que hacer que se queda, pero en estas noches la hemos tenido aquí. Así que cuánto le dan las gracias también a la esposa. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer que los apoya, que lo apoya en todo, que en sus problemas, en sus dificultades, en las enfermedades, en todo momento está con él. Así que mis hermanos, esto es un ejemplo a seguir. Así que mi hermana, estamos muy agradecidos por acompañar al profesor Darío y una ayuda idónea de parte de la iglesia, de toda la iglesia. Esto representa a toda la iglesia. Estamos agradecidos y contentos. Que Dios me la bendiga y la cuide. Y como dice mi esposo, siempre se dice, ¿no?, que detrás de un gran hombre hay una hermosa mujer. Que Dios me la bendiga y la cuide. Gracias a cada uno de ustedes. Es un placer para mí acompañar a mi esposo como siempre. Y como Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, por eso siempre estoy a su lado. Y gracias a cada uno de ustedes. Amén. Gracias. gracias le damos también a ustedes por estar con nosotros. Profesor, ¿cuántos años llevan de casado? 47. 47. Y con la misma, ¿eh? Gloria a Dios. Así es. Ok, esto es algo hermoso, esto es algo como para que nosotros podamos tomar en cuenta que lo que Dios nos da es para la eternidad. Así que, profesor, aquí hay un especial también para usted. También yo. Sí. Que me esperaba tanto. Wow. Gracias por su buena disposición. Óigame, adivinaron mi gusto. Esperemos que Dios lo siga usando con ese talento y ese gran poder. Ven, hija mía, tómala por favor. Que Dios que venga la hija. me lo siga cuidando y lo siga manteniendo joven hasta como está hoy mismo. Amén. Tiene años que yo lo vi en Hispania, Manhattan, y él sigue estando igual. ¿Cuál es el secreto? Solamente lo sabe, y su esposa. Que Dios nos bendiga, hermanos. Me cuida bien la señora. Ustedes hoy van a probar. Déjenme ver, ¿está encendido? Déjenme ver. ¿Me escuchan o no me escuchan? ¿Y ahí? ¿Me escuchan ahí? Dice como un poquito. Parece. Oh, ahora sí. Hoy ustedes van a probar la exquisitez del sazón de mi señora. Ella hizo algo especial para la iglesia. Y lo van a probar. Así que si hay parte del secreto de mi salud es la buena cocina y las manos, como dice mi nieto, bendecidas que ella tiene
para hacer alimentos. Así es que es un privilegio uno estar acompañado, bien acompañado, porque hay un refrán que dice que es mejor solo que mal acompañado. Yo no puedo decir, yo me siento bien acompañado, apoyado, y doy gloria a Dios porque quería ver hoy a los dos, al nieto y a la hija, pero por lo menos vino la hija. El nieto se quedó, como yo siempre comento, reposando conforme al mandamiento. ¿Y saben qué significa eso, verdad? Que muchos se quedan descansando en la casa. Bueno, pero él vino el miércoles. Así es que hoy nuestro penúltimo tema. Y gracias porque hemos llegado hasta acá. El camino fue cómodo, no como el sábado pasado. Tuvimos inconvenientes y por más que el GPS daba vueltas y vueltas, casi no alcanzamos a llegar. Muchas construcciones, caminos cerrados, pero hoy fue prácticamente 35 minutos de acá, de allá, de Manhattan hasta acá. Y este penúltimo tema hemos titulado La cortesía de los reyes. Ya sabrán qué es la cortesía de los reyes. Para la tarde, los que nos darán el honor de estar aquí en la tarde van a escuchar dos linajes, dos simientes en conflicto, con el que vamos a cerrar en la tarde. Hagan el honor al Señor de estar aquí, no porque sea yo, pero pienso que van a aprender algo más. Y estoy agradecido porque dos conspiradores de esta iglesia, el pastor Basilis y el hermano Antonio, son los que han hecho esto posible por la invitación y todos los hermanos que han apoyado. Así es que ellos me atraparon el día que yo vine y me dijeron, revise su agenda y díganos qué semana tiene libre, porque trabajamos con agenda. Yo tenía que llevar la agenda de mi academia, mi agenda personal y la agenda de la iglesia, 3 a la vez. Gracias a Dios que ya no tengo la del trabajo, un poco la de la iglesia y mi agenda personal. Por lo menos me manejo con 2. Y cuando le digo a una persona, puedo, porque no voy a decir puedo para después quedar mal. Cuando puedo, puedo. Y cuando no puedo, no puedo. Como dicen nuestros cuates, ¿sí se puede o no se puede? Y hoy vamos a estudiar en el libro, en la epístola a los Gálatas. Qué interesante esto. Gálatas, escrita por el apóstol Pablo. Gálatas, Galacia es el lugar. Los que han estudiado la vida de Pablo, los que han investigado sus cartas, han analizado, comentan que Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola. Déjenme decirles que no va a existir un hombre como Pablo jamás. Lo bueno de la creación de Dios es que Él hace un modelo. Y los modelos del Señor no se repiten. ¿Han pensado, por ejemplo, en la palabra individuo? Individuo quiere decir que no se divide. No individuo, divisible, no es divisible. El ser humano no es divisible. Es cuerpo y espíritu. Y los dos, alma viviente. Pablo fue un individuo que no tendrá una repetición de nuevo. No habrá un Pablo más, como un Pedro o un Santiago. No habrá un Ramón Cruz de nuevo. No habrá un José Basilis de nuevo. Un Antonio Mortera de nuevo. Es que Dios tiene un modelo. Y entre tantos individuos que hay sobre la tierra, cerca de 7,000 millones,
las huellas digitales de cada individuo ni siquiera se parecen. Eso me dice la grandiosidad de la creación del Señor. Nadie se va a parecer a Celeste, aunque haya otra persona con el mismo nombre, o a Clara, o a Angélica. Nadie se va a parecer, o a Isidro, ni a Gladys. Ahí está. Y cuidado con ese nombre, que significa la que puede atravesar como espada. Glades en latín es espada, gladiador, que usa espada para pelear. Así es que cuídense de ese nombre. Bueno, Pablo estaba en Corinto cuando escribió esta epístola. Las epístolas de Pablo son clasificadas en 3 grandes grupos. Epístolas individuales o personales que escribió a determinadas personas. Timoteo, Tito, Filemón, etc. Nombres para personas. Hay epístolas que él las escribió con un sentido universal para su época y para alcanzar otras latitudes y tiempos. Se llaman epístolas universales o a veces le dicen epístolas católicas. ¿Qué es lo que significa la palabra católica? Universal. Y hay epístolas que él las escribió dentro de la prisión y son las más profundas. Por ejemplo, Filipenses es una de esas. Y sin embargo es una epístola que rebosa de gratitud y gozo. Un hombre en la prisión. Como que a veces no entendemos. Analizar las epístolas de Pablo toma tiempo y trabajo. El mismo Pedro dijo, hay que cuidarse con los escritos de Pablo, que son profundos y los indoctos los pueden torcer para su propia perdición. Eso dijo Pedro hablando de Pablo. Era un hombre muy educado, Pablo, con la capacidad para hablar 4 idiomas. Wow. Con la capacidad de ser un teólogo, un historiador, buen escritor, excelente orador. Sabía geografía, matemática, filosofía. Era un hombre con una cultura que no tenía comparación. Por eso sus escritos son como son. Manejar el griego es como decir nosotros hablar en castellano. El arameo, el hebreo y el latín. Una capacidad de tener varias nacionalidades dentro de él y varias culturas. Hebrea, helenística o griega y también romana. O sea, no era una persona cualquiera. Y cuando él escribe esta epístola a los hermanos de Galacia, cerca del año 55, 58 aproximadamente, él escribe esta epístola porque en el tiempo en que pasó ministrando, instruyó a los hermanos de Galacia. Pero luego los hermanos de Galacia recibieron algunos individuos que no eran auténticos. Cuando una persona no es auténtica, se dice que tiene cera. Porque de ahí es que deriva la palabra sincero, que quiere decir que no tiene cera. La práctica de hacer estatuas reales o de cera, reales de metal y las de cera, que eran una imitación. Y cuando se exponían al sol se derretían y ya uno se daba cuenta que no eran auténticas. Así es que de ahí que deriva la palabra sincero o sincera. Tienen cera y el sol las derrite. Entonces, entraron unos individuos que eran maestros, pero eran de cera, no auténticos. Y comenzaron a confundir a los hermanos de Galacia. Y en un momento dado, Pablo se siente tan incómodo que cuando escribe la carta a los Gálatas, los llama insensatos. Es decir, como que no tienen sentido, como que están actuando fuera de lo normal. Entonces, a veces él es fuerte, es medio categórico, porque él escribe esta epístola para que combatan a los falsos maestros
Estaban adoctrinando en un área equivocada. Pero cuando nosotros nos centramos en el capítulo 4, Pablo tenía en la mente la encarnación del Señor Jesucristo. Porque tenía que hacer como especie de una recopilación de lo que había dicho el discípulo amado Juan. En el capítulo 1, que Dios habitó entre nosotros, se volvió carne. Entonces Pablo, si ustedes notan el texto, arriba en castellano, está aquí, gracias a Dios que el hermano Luis me lo ha colocado. Lo tengo aquí en portugués, en inglés y en castellano. Hay dos palabras, o tres palabras si queremos destacar los tres textos. Hay una palabra que en algunas versiones dice pero, en otra dice más. En portugués es vindo y en inglés es but. ¿Por qué? Porque ese concepto que ahora Pablo va a decir es una antítesis, es una oposición, es contrario a lo que estaba arriba. Cada vez que una persona esté hablando y diga cosas muy buenas, deténgase cuando comienza y dice pero. Porque lo que viene después casi nunca es bueno. Pero aquí sí es bueno. Aquí sí es bueno. Porque él dice, más, pero venido el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo del Señor. En el reloj del cielo. En el reloj profético. Porque gloria a Dios que el tiempo del Señor no es nuestro tiempo. Y cuando el hermano estaba presentando la idea del tiempo, mucha gente no valora el tiempo. Leonor Roosevelt dijo una vez, el pasado es historia, no lo puedo cambiar. El futuro es un misterio, no lo puedo conocer. Y lo único que tengo es el presente porque es un regalo. ¿Está bien dicho eso o no? ¿Está bien dicho? A la esposa del presidente Roosevelt. Nosotros no podemos dominar el tiempo. El tiempo está por encima de nosotros. Como el pasado es historia, no lo puedo reconstruir. El futuro es un misterio y yo no sé lo que viene. Y lo único que tengo es el presente. Debo aprovecharlo. ¿Es cierto? Venido el cumplimiento del tiempo que Dios había señalado desde la eternidad para que Jesús, quitándose sus ropas reales, entregase todo y estuviese dispuesto a dejar el cielo, el trono de Dios, donde Él estaba, a la diestra del Padre, para venir y descender de manera misteriosa y por obra del Espíritu Santo en el cuerpo de una muchacha virgen, piadosa, para que ese cuerpo, sin intervención masculina, porque María no tuvo intervención, no tuvo relación con José antes de nacer Jesús, entrar en el cuerpo de una mujer, es un misterio. Es un misterio, el misterio de la piedad, el misterio de la encarnación. Biológicamente no se puede demostrar, químicamente no se puede demostrar. No hay laboratorio que pueda explicar el misterio de la encarnación. Donde siendo Dios, entra en el proceso de la historia humana y entra en el cuerpo de una mujer. Yo no lo entiendo. Yo lo estoy diciendo, pero todavía no lo entiendo del todo. Exacto. La eternidad nos va a decir eso. Entra, dice, más venido el cumplimiento del tiempo del Señor. Y lo bueno del tiempo de Dios es que para el Señor no hay ni prisa ni tardanza. Aleluya. El tiempo de Dios no conoce ni prisa ni tardanza.
Dios viene a tiempo. Por eso es que hemos titulado La cortesía de los reyes. Porque la cortesía de los reyes se llama puntualidad. Y ese es el centro mismo del sermón, la puntualidad. Pero déjeme seguir un poquito analizando esto. Mas venido el cumplimiento del tiempo del Señor, cuando se cumplió en el reloj profético, y cuando se cumpla el fin del tiempo, el Señor pondrá fin a todo esto. Estamos viviendo en el tiempo del fin, pero no en el fin del tiempo. Entiéndase el juego de palabras. ¿Qué dice? Dios envió ¿a quién? Envió a su Hijo. Wow. El Padre y el Espíritu Santo deciden desprenderse de ese compañero eterno que es el Hijo. Y lo envían misteriosamente. Dice claramente aquí la palabra hijo. Déjeme ver. En castellano está con mayúscula. ¿Lo está mirando en castellano que dice hijo con mayúscula? Y si yo hago una pregunta gramatical, ¿cómo se llaman a los nombres? ¿Cómo se llaman los nombres que tienen que ver, que son genéricos para todo el mundo? Hijo, un hijo es un hijo. Cualquier hijo es un hijo. Pero aquí está hijo que no es cualquier hijo. ¿Cómo se llama ese fenómeno mediante el cual toma un nombre común y lo convierto en propio? Eso es un proceso gramatical lingüístico que se llama antonomasia. Óigame, estoy diciendo que Pablo era un hombre que tenía una cultura. Yo me imagino a este hombre predicando en una sinagoga un sábado por la mañana. ¡Ay, qué emoción! Y no era muy grande, era pequeño, pero el hombre cuando hablaba hacía temblar a la gente. Estaba lleno del Espíritu, hermanos, y lleno de conocimientos. Pablo conocía ese proceso porque eso viene de la cultura griega. Usa el proceso de antonomasia y dice que Dios envía a su Hijo. Coloca un posesivo delante. Hijo en mayúscula. Por ejemplo, si una persona tiene mucha capacidad para bregar con la electricidad, ¿a quién se asemeja? De los inventores. A Tomás Alva Edison. Cuando se dice, ese muchacho es un Edison, el nombre de Edison, el apellido en este caso, se está usando como un nombre común para decir que ese individuo es un Edison, tiene destreza para bregar con la electricidad. Eso es antonomasia también. Se toma el nombre común y se convierte en propio. Se toma el nombre propio, se torna común, viceversa. Pablo conocía ese juego muy bien. Dice, Dios envía ¿qué? A su Hijo. Y dice claramente, nacido de, porque no vino así del aire. Tenía que entrar en el proceso de la naturaleza humana para poder entender al ser humano. No podía ser de otra manera. Sin intervención de varón, porque no hubo relación. José conoció a María después, dice la palabra. Dice, nacido de mujer, sujeto a la naturaleza humana. Y yo me imagino, ay Dios mío, bueno, soy hombre, no puedo imaginarme tanto, pero yo me imagino a María y esa criatura en su interior, teniendo que alimentarla, cuidarla, porque ella sabía, el Espíritu le dijo, lo que tú vas a tener no es un ser humano cualquiera, lo que tú vas a concebir es el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, María tenía que tener un cuidado extremo con este muchacho. Y me imagino en el vientre. Quizás, bueno, vimos algo así cuando ella fue a ver a su prima Elizabeth, que estaba Elizabeth embarazada y estaba en el interior Juan el Bautista. Y cuando los dos se encontraron como criaturas, se sacudieron y vibraron. ¿Se acuerdan de eso? De ese fenómeno.
Significa, tú me vas a anunciar y yo voy a hacer mi trabajo. Aleluya. En el vientre. No. Wow. No, miren, hermanos, esto es para uno saborear. Yo no sé si ustedes lo saborean, pero esto a mí me da un gusto de predicarlo, entenderlo y dárselo a conocer a la gente. Son fenómenos que científicamente no podemos explicarlos. Dice claramente, ¿qué más dice? Y sujeto ¿a qué? A la ley, a la Torá, a todo lo que era el proceso legal jurídico de la nación. No iba a ser un delincuente, no iba a ser un violador, no iba a ser un transgresor, más allá, agresor que se va más allá de los límites establecidos. No, él lo dijo, yo no he venido a invalidar la ley, sino a ¿qué? A cumplirla, a perfeccionarla. Wow. Y lo dio a demostrar con su vida. Ese es más o menos el panorama de lo que Pablo está diciendo a nosotros hoy. Entonces, como vamos a hablar de la puntualidad y del tiempo, dijimos al principio que los planes del Señor no conocen ¿qué? Ni prisa ni tardanza. Y esto voy a decirlo ahora para los jóvenes. Y mi hija es testigo de esto. Hay jóvenes que no se dan cuenta cuando una muchacha los está mirando con interés. Se distraen tanto y cuando tienen que hablar no hablan y la mujer después se le desinfla el interés y no quiere verlo ni siquiera en pintura. Y pierden la muchacha. Mi hija me mira, ella sabe de lo que estoy hablando. Ella sabe. Cuando los hombres no captan eso, pierden a las muchachas. O a veces también las muchachas pierden al hombre, o el hombre a la mujer. Hay un tiempo que usted tiene que aprender a observar a las muchachas. No deje pasar este tiempo, porque si lo dejó pasar, I'm sorry, never again. Nunca de nuevo. Entonces, el tiempo que Dios nos ha dado a nosotros es para aprovecharlo aquí. No sabemos cuándo nos vamos a despedir. Dios, Adonai, el Señor es puntual. No conoce premura ni tardanza. Y tiene un cronograma que se cumple a tiempo, en el tiempo del Señor. Él premia la puntualidad. Si hay algo que yo admiro de mucha gente de esta nación es con el tiempo que se dice y se comienza. Y algo que me importuna el espíritu es que los latinos por naturaleza tendemos a ser ustedes terminaron la parte, yo no la completé. Tendemos a ser así. No, la reunión es a las 2. Y son las 2:45 y no empieza. No, el Señor no trabaja así. Cuando el Señor dice, venido el cumplimiento del tiempo, con Noé, se cerró la puerta. Génesis, antes del diluvio, cuando termine en las vírgenes, cerrará la puerta de la gracia, y después de cerrada, no hay quien abra. Donde Dios cierra, nadie puede abrir. Y donde Él abre, nadie puede cerrar. Tenemos que entender eso. Si una persona está enferma en un hospital y te dice, ven a verme, vete. Porque a lo mejor lo dejas para mañana y mañana encuentras a la persona ya tiesa, fría. Y yo tengo ese mal que cuando me dice tal, yo voy. Dejo lo que sea para ir. Y gracias a Dios, acudo a tiempo, porque aprendí lecciones de mucha dureza por ser impuntual. ¿Cómo se define la palabra puntualidad? Puntual, quiere decir que es una condición donde las cosas se hacen en el tiempo correcto.
según dice Joan Corominas, filólogo español, de su diccionario de la lengua castellana, 1575, cuando entró la palabra en el castellano, y en la página 483. Esto que estoy predicando está escrito, ya lo están grabando. Si usted desea tener copia, los dirigentes de esta iglesia tienen y le pueden hacer una copia de este sermón. No todo lo que yo voy a decir está allí, pero lo básico está. ¿Cómo entendemos nosotros la puntualidad? Debemos entenderla como una virtud, como un principio, como una característica y como un deber. Debemos ser puntuales. Debemos caracterizarnos por ser puntuales. Entender eso como una ley o principio y cultivar la puntualidad. ¿Cómo se cultiva? Comenzando a ser puntual. Puntual. Si te dicen a las 3, no llegue a las 3 y 5, sino mejor a las 3 menos 10. Pero no a las 3 y 5. Un rey francés llegó a decir que la cortesía, la puntualidad es cortesía de reyes, deber de caballeros, necesidad de hombres ocupados y característica de gente santa. Esa es la puntualidad. La voy a repetir. Yo se la he dado a conocer a mi familia. Repítalo, por favor. Y lo he puesto en la nevera de sobrinas, de cuñadas, etcétera, para decirle a la gente. Si hay algo que me importuna de cierta gente de mi familia es que no son puntuales. Y mi esposa dice, tú sabes cómo es él, que él es extremista en eso. Trata de estar a tiempo. Una pariente de mi esposa y le decimos, vamos a pasar por allá por las 3. Y son casi las 4 y todavía no baja. Todavía no baja. Eso es fuerte, es penoso eso. Tenemos que ser puntuales. Voy a repetir. Es cortesía de reyes, puntualidad. Deber de caballeros, necesidad de hombres de negocios y característica de gente santa. Así que los santos tienen que ser ¿qué? Puntuales. Puntuales. Bueno, la falta de puntualidad es deshonestidad. Pues el tiempo es tan precioso como el dinero. La puntualidad debe verse como responsabilidad, compromiso y deber. Para los cultos empezamos cuando lleguen todos. A mí me importa que lleguen todos. Si llegó uno, yo lo hago con el uno que llegó. Así lo he hecho. He tenido que empezar cultos con una sola persona o con dos. Y un día me dijo un hermano, ¿y para qué desperdició ese sermón? Digo, no, esos dos se lo darán a conocer. Entonces comenzaron a comentar el sermón y tuve que predicárselo a la iglesia entera. Pero si me llevo de que llegue, bueno, el pastor José Basilis y muchos de mis alumnos sabían que yo entraba al aula primero que los estudiantes. Y cuando entraban ya tenían el pizarrón lleno. Decían, este es el más loco de los locos. Comienza antes de los estudios. Digo, bueno, así es. Y en una ocasión me tocó llegar tarde. En 9 años en la universidad andaba con un cuate de México, mis hermanos, un maestro de Montemorelos, estado de Nuevo León. Puntual así. Él decía que él y yo éramos dos locos, un loco mexicano y un loco dominicano. Y nos fuimos a la capital a una diligencia y se nos hizo pesado el tránsito. Yo tenía que enseñar una clase a la 1 de la tarde. Y los muchachos se reunían en la capilla de los varones a la 1. Y entraban antes de la 1 porque ellos sabían que yo tenía todo preparado. Pero ese día que no venga el maestro. Y dice, pero ¿qué pasó? Ellos tenían un hábito que decían, a los que tienen doctorados les esperamos media hora. A los maestros les esperamos 15 minutos y a los licenciados 5 o 10.
Habían clasificado a los maestros según sus grados. Yo apenas tenía la licenciatura. Y resultó que la clase era a la 1. Yo llegué como a eso, entré hasta sin comer. A la 1:35, algo así. Y eran 2 periodos. Y tenía 80 estudiantes. Y yo los miro y digo, ¿y qué pasó? ¿Por qué esperaron al licenciado casi 40 minutos? No tengo doctorado ni maestría todavía. Dicen ellos, pero lo que nos enseñó de la puntualidad nos obligó a quedarnos aquí, sin movernos. Eso se regó en la universidad. Y de ahí la gente aprendió a valorar el tiempo, la puntualidad. Esa experiencia. Puntualidad. ¿Qué hace la puntualidad? Transmite respeto. Da esencia o sustancia a los negocios. Imagínese, un cierre de una casa y usted llega tarde. Peligroso es. La venta que va a hacer llegó tarde. Muchos negocios abren tarde y pierden clientes. Exacto, no hay mayor valor. La puntualidad se liga a la necesidad de la cooperación. Pone en acción la gracia de la cortesía. Caracteriza al líder efectivo. Si usted como anciano, como líder, planea una junta y dijo a las 3, comience a las 3. No a las 3:15 ni 20. El que no llegó, no llegó. Y el que llegó tarde, ese es su problema. Perdone que sea medio rudo, quizás indeseable, porque a mucha gente no le gusta esto. Dios no espera por nadie. Y nosotros tenemos que aprender eso, que cuando Dios dice a esta hora, es a esta hora. Amén. Respeta la puntualidad, el tiempo de los otros y el propio. Enseña como maestro, por ejemplo y por precepto. Colabora con la diligencia y el orden, porque si preservas el orden te preservará. Y como hoy día quieren establecer el desorden, entonces nos vamos rumbo al caos. La puntualidad es un elemento del éxito en la vida profesional. Llegamos tarde a los trabajos, nos descuentan, pero podemos llegar tarde al culto porque no me da multa. Y si Dios trabajase con multas, yo creo que la alcancía nuestra o la cuenta bancaria tendría problemas. La puntualidad no abunda en muchas personas, pero se necesita para impactar a nuestros semejantes. La cortesía deja una impresión por mucho tiempo. Representa un rasgo especial del carácter y nos puede convertir a nosotros muchas veces en personas solas, solitarias y sin apoyo. No, ese es un loco, no le haga caso. Si usted tiene un negocio, en el caso de mi hija que trabaja en un taller, y le dice a un cliente, ella está de secretaria ahí en 767 de Brockner, le dice al individuo, venga a tal hora que su carro va a estar listo, téngalo listo, porque es de mal gusto llegar y que su carro no esté listo. Si usted le dijo a una persona, yo voy a verte tal día, vaya, y si no puede, excúsese. Están los teléfonos, correo electrónico, lo que sea, pero hágalo. Eso es respeto a la otra persona y a usted mismo y también a Dios. El Eterno es puntual porque siempre está a tiempo. Nunca está atrasado ni adelantado. Amén. Cada día y a la misma hora el Señor se reunía en el Edén con la santa pareja.
¿Con quiénes? Con Adán. Y ellos estaban ahí. No tenían relojes, pero conocían el tiempo. Y Dios venía ahí y se reunía con ellos. Se hacía presente la hora del sacrificio. Cumplió con Noé su promesa de advertir a la humanidad por cierto tiempo y luego enviar el cataclismos, el Mabul, el diluvio, que aunque algunos lo niegan, pero es real, está en la Biblia y Jesús dice que sí, que existió. Y si Jesús lo dice, yo tengo que darle crédito. Jesús fue colocado en la historia humana en el tiempo exacto, más venido el cumplimiento del tiempo, en el tiempo exacto, no antes ni después, sino en el tiempo exacto. Y en el tiempo exacto también vendrá y no tardará, dice la palabra. Así es que si yo quiero entretenerme y hacer cualquier cosa por ahí, y no ser adventista y no eventista, ¿se acuerdan? Basado en los eventos. Bueno, ¿qué más dice? El cronograma divino se cumplió con Cristo, con sus apóstoles, con la iglesia primitiva, con los reformadores, con su pueblo remanente, a través de los mensajes de advertencia. Cuando a John Hus, lo iban a quemar vivo por ser fiel a Dios, y había otros, ya lo entenderé esta tarde cuando estudiemos la lucha de los dos linajes. John Hus en Bohemia, por predicar la verdad, por decir lo que tenía que decir e ir en contra de lo que era el statu quo, el sistema establecido, fue condenado a morir en la hoguera. Eso está en la internet, está en la historia, está en el conflicto, solo hay que leerlo. Jan Hus dijo esta expresión. La palabra Hus en lengua bohemia significa ganso. Y Jan Hus, antes de ser quemado, dijo: ustedes hoy van a asar un ganso. Lo quemaron. Pero, dice, pero en 100 años, se va a levantar un hombre que va a colocar a Europa patas arriba y boca abajo y ustedes no lo podrán tocar. Una profecía de Jan Hus. Y él tendrá un escudo diferente al que yo tengo. Y nadie podrá tocarlo porque Dios así lo ha determinado. 100 años después nació Martín Lutero. Y puso a Europa patas arriba y boca abajo. Y colocó el Señor al príncipe Federico de Sajonia para que lo protegiese de ser quemado, de ser destruido. Y Martín Lutero en 3 meses hace la traducción del Nuevo Testamento del griego al alemán. Y ahí comienza Europa a despertar. Y hay luchas, cerca de 100,000 personas mueren. Vino lo que se llamó la Reforma. Así es. Entonces, en el cumplimiento del tiempo, Dios levantó a esos hombres. Hus, Martín Lutero, Wycliffe, Tyndale, etcétera, etcétera. Para no ir muy lejos de allá. Dios cumplirá a tiempo el cierre de la gracia, el derramamiento de las plagas, la ejecución de su juicio, su retorno glorioso y la inauguración de la eternidad. En su debido tiempo. Aunque el hombre salte, patalee, busque, haga lo que quiera, conspire, destruya, persiga, mate, haga lo que quiera, Dios tiene un tiempo y se cumplirá. Así de simple. Así de simple. No hay quien detenga a Dios. ¿Quién ha podido contra Dios? Contra el Creador, el sustentador, el que lo hizo. No se asusten porque dicen que Putin
va a hacer esto y que viene esto. No habrá tercera guerra mundial, porque el Señor sabe que hay tanto poder atómico destructivo que si permite que estos locos que tienen el poder lo utilicen, borran la faz de la tierra y no dejan una vida libre, que las únicas personas que podrían sobrevivir o animales son las cucarachas que son inmunes a la radioactividad. Las cucarachas. Entonces el Señor dice, no, yo no puedo permitir que estos desquiciados mentales destruyan mi creación. Yo le pongo límites y yo voy a acabar con lo que hice cuando a mí me plazca, no al hombre. Así de simple. Simple y llanamente. Así que no tenga miedo, no habrá tercera guerra mundial. Y en estos días entré a un consultorio y había una persona asustada. Digo, olvídate de eso. Que cuando Dios quiere, a Putin le pone término, se lo pone a este y al otro. Stanley pensaba que era dueño, Mao Zedong que eran dueños, Hitler que eran dueños, Mussolini, toda esta gente pensaban dueños, que eran dueños de la tierra y de las personas. ¿Y dónde están? Convertidos en polvo. Polvo, porque eso es lo que somos, polvo de la tierra, y eso es lo que hace el Señor. Te levantas que en el orgullo y Dios te aplasta. Eso es todo, eso es todo. No tengo miedo. Miren, hermanos, no se asusten. Dios está en control y nunca lo ha perdido. Dios no ha perdido el control y Él maneja el tiempo y los asuntos de la historia. Por eso Cristo se encarnó, para darnos esa seguridad a nosotros. Sus planes, claro, no conocen ni premura ni tardanza. La impiedad que reina en la tierra no puede estorbar los planes de Yahweh. Lo repito, la impiedad que reina en la tierra no puede estorbar los propósitos de Yahweh. Él tolera la impiedad hasta cierto tiempo, pero cuando ésta llega a su límite prefijado, Él pondrá fin a la impiedad. Simple, simple y llanamente. Sobre el tiempo, la puntualidad, algunas lecciones. Ya estoy casi en la parte final. ¿Me aguantan un par de minutos más? ¿Seguro? ¿No le van a hacer caso a las sinfonías de vísceras que tienen? ¿Saben cuál es la sinfonía de vísceras? ¿Verdad que sí? El hambre que está hablando. Pero todavía yo tengo un poco de energía. Eso. Bueno, no des la impresión de que tu tiempo está de más. Porque si lo hace así, la gente abusa de tu tiempo. No, ese individuo, esa persona, desde que tú le dices esto, dice sí de una vez. No, así no. Así no hablamos. No. Valore su tiempo y que los demás sepan que su tiempo tiene valor. La vida está hecha de tiempo. Y cuando estaba en la radio, creamos un programa titulado Para ti que eres joven. Y sacamos de un pensador francés esta expresión. Ayer, hoy y mañana son los 3 días del hombre. De los hechos pasados se ha construido el presente y de lo que somos hoy dependerá el porvenir. Ese era el eslogan del programa. El pasado es historia, como dijo la primera dama. El futuro es un misterio y el presente es un regalo. Los impuntuales no heredarán el reino de los cielos. Imagínense, mucha gente estuvo frente al arca, llegó tarde. Ya Dios había cerrado la puerta. No crean en la mentira de Hollywood que Noé y los hijos con una cuerda estaban cerrando la puerta. Eso es mentira. Dios cerró la puerta. Como también en el hundimiento del faraón con todo ese ejército. El faraón murió. La película dice que no. Todo eso es mentira. Hollywood se ha encargado de hasta tergiversar lo que dice la palabra. No crean todo.
Amén. Por el camino del después se llega a la ruta del nunca. Por el camino del se llega a la ruta del nunca. No, más tarde, y nunca lo hacen. Hay mucha gente que está posponiendo su entrega al Señor, su consagración, y el día menos pensado, el diablo lo atrapa en el camino y lo mata. Entonces se acabó todo. Me acuerdo la tristeza que experimentaron dos de mis alumnas cuando le dijeron a su hermano, deja de estar yendo al taller tal día del Señor. Muchacho, no es ese, ve cualquier día a aprender mecánica. Y el muchacho fue, comenzó a violentar, a pisotear el día del Señor. Y un sábado hicieron una cosa equivocada, se salió de control con una explosión que hubo, un hierro le dio aquí, ahí mismo quedó. No se puede jugar con el tiempo. Yo no puedo saber lo que me va a ocurrir cuando regrese de aquí a Manhattan, en ese carro. No sé. Doblando a la esquina, puede haber un tiroteo, un grupo de locos, de desquiciados que comiencen a disparar. Y una bala perdida viene y atraviesa o a mí o a la señora, quien sea. Uno no lo sabe. Estamos en un mundo de imprevistos, de cosas que uno no puede ni siquiera imaginarse. Y seguirá esto, no mejorando, sino empeorando. ¿Qué dijimos? Por el camino del después se llega a la ruta del nunca. El tiempo es oro y el que lo pierde, pierde un tesoro. Wow. No hay nada hecho sobre esta tierra por la mano del ser humano que tarde o temprano el tiempo no destruya. No hay nada hecho por la mano del hombre que tarde o temprano el tiempo no destruya. Puentes, edificios, negocios, familias, imperios, todo. Si este tema te ha ayudado, da gloria a Dios. Si te ha ofendido, perdóname. Pero si te ha construido, glorifique el nombre de Dios. Dios le da al tiempo la capacidad para consolar a los desdichados. Se te va alguien y el tiempo se encarga de darte la medicina. El gran reparador. Los que tienen más cosas que hacer y están dispuestos a trabajar son los que disponen de más tiempo. Los que trabajan en la Baggy Company nunca tienen tiempo. ¿Saben cuál es la compañía Baggy Company? Los que trabajan haciendo nada. ¿Cómo es posible? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando aquí en el Bronx mataron a ese muchachito. Oh, Dios mío, que se escondió en la bodega y ahí, Junior, ¿verdad? Y lo mataron. Yo digo, ¿cómo es posible que yo voy a tener en mi casa, perdónenme por favor, estoy hablando en el Bronx, a gente del Bronx, pero ¿cómo yo voy a tener en mi casa a un muchacho que de día está durmiendo y en la noche anda por ahí? En malas compañías. Entonces, algo extraño hay. No permite, que no van a la escuela, no estudian. Entonces, por favor, algo tiene que suceder. Abra los ojos usted como padre, como tío, como abuelo. Abra los ojos con esos muchachos. Cuanto más se administra y se economiza el tiempo, más se espera que no baste. Cuanto más se malgasta, más parece que sobra. Y a todos se nos da el mismo tiempo. 24 horas, 7 días, 30 días, 12 meses. Pero hay gente que no sabe aprovechar su tiempo. No se organiza, no se planea. Una tarea para más tarde. Y llega al otro día y resulta como la maestra que el muchacho viene siempre con una excusa. Anoche hubo un apagón, no pude hacer la tarea.
Se me enfermó un tío, no pude hacer la tarea. Que mi abuelo se agravó, no pude hacer la tarea. Resulta entonces que un día la maestra coloca una asignación de lengua castellana, unas oraciones y cosas por el estilo. Y el muchacho está en el fondo, el excusólogo. ¿Saben qué habla es el excusólogo, verdad? Experto en excusas. Hay excusólogos, el mundo está lleno de excusólogos, que son especializados en presentar excusas, hasta para matar, y dicen que son inocentes. Y este excusólogo viene con la libreta así, boca abajo. Y le dice a la maestra, maestra, yo acabé mi tarea de lengua castellana. Oh, sí, pero las preguntas están en blanco. Dice la maestra, oh, sí, ya yo veo que la acabaste. Pero tú sabes qué sucedió. Cuando tú te moviste del fondo del aula y pusiste la libreta así, se te cayeron las respuestas. ¿Se acuerdan la palabra mitómano, verdad que sí? Que son especializados en decir mentiras y se creen sus propias mentiras. Mitómanos, que son especializados en decir mentiras. Recordemos que nuestro Creador y Redentor es puntual. Él espera que nosotros seamos igual que Él. ¿Podemos llegar a ser puntuales? Con la ayuda de Cristo, por su gracia. Voy a cerrar con uno de mis poemas para concluir hoy. Y recuerden, para los hermanos que están aquí, que quisieran copias, aquí los líderes tienen una copia de mi sermón, si la quiere llevar escrita. Y el hermano Luis le puede mandar en forma telefónica también el sermón que ya se ha grabado. Gracias una vez más. Y voy a repetir. Si lo ofendí, perdóneme. Si lo he edificado y le he alertado, de gloria a Dios. Y a los que están en la internet también. Perdone si con estos ejemplos y con estas palabras he herido su sensibilidad. 1000 excusas desde el fondo de mi corazón. Pero si es así, de gloria a Dios porque usted escuchó hoy este mensaje. Dios, naturaleza y humanidad. El más grande de los poetas es Dios. Aquí yo lo escribo en este. El más grande de los poetas fue el supremo creador. Pues sin inventar historietas, hizo el más bello poema de amor. A Jesús le cupo la gloria de inspirar la poesía y la de registrar la historia de lo que por él existiría. De sus labios salieron versos con ritmo y rima admirables. Y fue el primer poema, el universo, maravilla de lo insondable. Escribió sobre un bello papel, el cual llamó naturaleza, y puso al hombre en el vergel como testigo de su proeza. Con sus pasos celestiales marcó los acentos del cielo, con sus dedos siderales señaló todo vuelo, con los astros construyó puntuación, con los fenómenos ideó la entonación, y con las fuerzas naturales creó rígidas regulaciones que hacen sonoras, musicales, las humanas inspiraciones. Dones a nuestro alcance ha colocado el Hacedor para que nadie se canse y se agradezca por su amor. Dios, naturaleza y humanidad forman una tríada singular que solo en la escuela de la eternidad se podrá con paciencia descifrar. Amén. Que el Señor nos ayude, que nos bendiga. A la hermana Celeste le gustó tanto que hasta iba a aplaudir. No, la hermana Angélica, no a Celeste, hermana Angélica. Gloria a Dios.
Hay que aplaudir al Señor, que es el que da la inspiración. Que el Señor nos bendiga y nos convierta en, como lo es Él, seres puntuales para alcanzar el reino de los cielos.